Bueno, estamos con un poquito de retraso, pero ya vamos a empezar. Y que si no, luego nos va el tiempo. En primer lugar, el director de la escuela, Antonio Urtelairi, pues no ha podido asistir, entonces pues, me ha dicho que de disculpar a la asistencia porque había un poquito más de día en la escuela, donde de todas formas tenía aquí escrito dar las gracias a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Navales porque nos permite realizar una vez más aquí un encuentro de desastre marítimo. Y luego, en segundo lugar, pues quiero dar gracias a los ponentes. Tenemos online a Ignacio Arbulu, Luis Pizza y Beñat Pizaola. Y sobre el programa previsto, permito excusar a Alejandro Zorzo de AEB, que hasta el último momento hemos estado ahí persiguiendo a ver si podía asistir, pero le han surgido compromisos ineludibles y entonces el jueves o el viernes ya nos dijo que confirmaba que no podía asistir. Así que realmente de los 4 ponentes, pues se quedan ahora 3. Celebramos un nuevo encuentro con la mar del clúster, el primero después del periodo estival. Hoy el título es Retos de la Industria Auxiliar y ya anuncio, que me parece que ya se ha mandado el set de day, el próximo, justamente en 2 semanas, el 1 de octubre, pues hay un nuevo encuentro que es sobre ciberseguridad. Hay 3 ponencias ya y demás será uno. Yo voy a ser, como dice el refrán, lo breve, cuanto más breve, mejor. Bueno, la industria en este momento tiene bastantes retos en todos los ramos y, por supuesto, la industria auxiliar, pues también, ¿no? Entonces, se nos ocurrió un encuentro que ya en mayo había una primera tentativa que por agenda no se pudo realizar y ya ahora, sin más, pues lo queríamos hacer inmediatamente a la vuelta de verano, ¿no? Ahora entonces yo tenía aquí marcados que luego cada uno de los ponentes pues tienen, por supuesto, absoluta libertad para hablar, pero ya había abordado dentro de los retos que yo consideraba que podía tener la industria auxiliar, pues había marcado aquí 3 o 4 aspectos. Un primero que es la falta de personal y absentismo laboral. Yo creo que la falta de personal pues es un denominador común en muchos sectores, sobre todo desde el campo naval. Y sobre absentismo laboral, pues tenemos allá a Pedro Botillas de Quiló, ya tuvimos aquí un encuentro y también comentamos aquí. Y lo dejo ahí, luego para uno. ¿Cuál puede ser la evolución de cara al futuro? Pues ahora mismo, tal y como está, digamos, cómo avanza la técnica y demás, pues aquí si no vas rápido te quedas fuera de lugar porque ya vas con retraso. Competitividad en un mundo absolutamente cambiante, como decía un momento, pues, es decir, en este momento pues, nos pisamos unos a otros para coger y pues, ponerlos en lugar de otro. En fin, eso es todo. Y por último, creo que es un tema que ahora está en todo, que es el medio ambiente y la contaminación. Siempre cualquier cosa que haces, pues tiene que llevar una etiqueta que es pues, medio ambiente, contamina, no contamina, etc. Bueno, esos son los aspectos, digamos, que yo me había ocurrido tocar, luego lo podemos sí, no, etcétera. Y para hablarnos del título, como decía, del encuentro, del reto de la industria auxiliar, pues contamos con 4, había 4, pero como he dicho al principio, pues Alejandro Zorzo se ha caído por motivos profesionales. Y en este momento contamos con Ignacio Arbulu, del grupo Arbulu, que es el que va a intervenir en primer lugar. En segundo lugar, intervendrá Luis Busquiza, de Fernández Joven. Y en tercer lugar, no tiene nada que ver, sino simplemente el orden alfabético, pues Beñat Pizaola. Agradecer de antemano pues, la asistencia y la participación de 3, y en particular la vuestra. Y bueno, pues voy a presentar al que está conectado online, que es Arbulu, que está en Singapur, si no recuerdo mal, estaba en Singapur. Ahí estás. Muy bien. Bueno, Iñaki Arbulu, si me permites, Iñaki, es nacido en Las Palmas de Gran Canaria, es
Derecho en la Ciudad Autónoma de Madrid y obtuvo luego un MBA en el Instituto de Empresa en el IE en Madrid. En 1989 se incorpora a la empresa familiar aeronautical y especializada en soluciones de electrónica naval y comunicaciones satelitarias, principalmente para el sector pesquero, con implantación nacional e internacional. El Grupo Arbulu es una empresa de holding, incorpora varias empresas especializadas, decíamos, en electrónica naval y comunicaciones satelitarias, líderes en distintos nichos de mercado. Dentro, a través del Grupo Arbulu, hubo varias empresas, por la empresa Marine Siemens del año 2003, le siguieron AAG Hempel Group en el 2008, SMD J35 en 2012, Nartin en 2014, Silecmar y el Grupo SAC en 2019 y por último Radio Electrónica. Actualmente el Grupo Arbulu cuenta con 39 oficinas en 25 países y 578 empleados. Pues bueno, muchas gracias, como decía Jackie, y es todo tuyo. No sé si al final te lo pude decir, como nos ha fallado uno de los ponentes, si te extiendes casi mejor. Vale. Lo tengo en cuenta, es la primera vez que me piden que me extienda más del tiempo dado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que estén atendiendo esta conferencia y, por supuesto, al Clúster Marítimo Español que me ha invitado a, bueno, compartir nuestras preocupaciones desde la industria auxiliar. En primer lugar, agradecer. En segundo lugar, pediros disculpas. Me hubiese gustado estar en persona ahí con todos vosotros, pero por motivos de planificación de viaje, pues he tenido que venir a Singapur. Ahí ves la foto detrás de la panorámica de Singapur, que suele ser la más habitual, aunque a mí la que más me gusta, y seguro que a vosotros, es esta, que es donde se ven todos los barcos que entran todos los días, más de 1000 en el puerto de Singapur diariamente, por supuesto para combustible en gran medida, pero en torno a eso, pues la actividad de muchas empresas auxiliares. Que el término auxiliar, además, habría que definirlo bien. No sé si es auxiliar porque, digamos, es secundaria o es auxiliar porque vamos en auxilio, ¿no? Y yo creo que aquí también habría que hablar de ese tema. Pero bueno, voy a ceñirme al contenido para lo que nosotros es el principal reto, que es el talento, ¿no? Voy a compartir la presentación que he preparado. A ver si funciona bien. Bueno, espero que lo estéis viendo bien. Si me lo confirmáis. Sí, se ve bien, se ve. Se ve bien y se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Fenomenal. Bueno, pues para nosotros, y yo creo que como mencionabas en la introducción, uno de los grandes retos de la industria auxiliar, sospecho que no solo de la industria auxiliar, sino de toda la industria, incluso la principal, es la escasez de talento, y para eso, y a raíz de eso, hablaré del Grupo Arbulo Academy y qué pretendemos con ello, ¿no? Pero primero quiero entrar en las razones que nos llevan a hacernos esta pregunta: si hoy la industria marítima en su conjunto está preparada para la escasez de talento en la era de la digitalización. Eh, la demanda de talento es enorme, por supuesto, para la industria marítima en general es un reto el atraer todo ese talento a una industria, y ya lo veremos más adelante, que es percibida como muy tradicional, y parece que ahí tenemos el hándicap de que se piense que es poco innovadora y en comparación con otras empresas que nos vienen a la cabeza a todos de enorme innovación tecnológicas y masivas, y eso hace que la competencia al final concurrimos a buscar talento y
competimos buscar talento toda una industria frente a otras industrias. Y eso, desde luego, está siendo un verdadero quebradero de cabeza, ¿no? De las 9 empresas del grupo que has mencionado antes, que conformamos, que nos dedicamos a tecnología naval, el 90% de las empresas que hoy forman Grupo Arbulu, y yo creo que esto es extensivo a cualquier otra grupo o empresa del sector, tiene dificultades para encontrar técnicos especializados. Eso nos los encontramos día a día con una enorme dificultad. De los datos que nos ofrece precisamente el informe de tendencias de empleabilidad y talento del sector marítimo del 2023, se estima que será necesario formar en los próximos 5 años unas 200.000 personas en habilidades específicas para trabajar en nuestro sector. Por supuesto, nosotros en lo que es tecnología naval ocupamos una pequeña parte, pero es una necesidad de enorme envergadura, ¿no? Y necesitamos atraer a 230.000 nuevos profesionales antes de que termine la década. Y eso resulta enorme, es un reto enormemente difícil al que tenemos que contribuir a resolver no solo las facultades, las universidades, no solo los gobiernos promoviendo el atractivo de determinado sector, no solo los astilleros, que son al final grandes integradores, sino todos y cada uno de los que formamos la industria naval, ¿no? Y por supuesto nosotros ahí tenemos un claro compromiso y pondremos nuestro granito de arena. Pero como veis, la tarea es descomunal. Esta escasez de talento en la industria marítima, según también este informe de tendencia, se encuentra a nivel más alto en los últimos 15 años. Es decir, hemos tenido una evolución, no solo el reto que nos viene encima como un tsunami, sino que además hemos estado en un proceso de descapitalización humana. Hemos perdido mucho talento, mucho conocimiento y sigue produciéndose a fecha de hoy, ¿no? Donde las habilidades técnicas y profesionales, incluso las que teníamos, que en algunos aspectos podíamos considerar obsoletas, pero estaban ahí y podían hacer un tránsito, pues no las encontramos y perdemos el que teníamos. A nuestro parecer, ¿cuáles son los retos específicos del sector? La primera es, y lo anticipaba antes, era la percepción tradicional del sector. Es decir, nos movemos en un sector que y seguro que muchas de las reuniones que tenéis, no solo ya con gente neófita o gente que no conozca el sector mucho tangencialmente, pero incluso a veces, eh, sorprendentemente, instituciones y organizaciones que deberían de tener un mayor conocimiento de la industria marítima española, pues se ve que es un sector percibido como tradicional. Antes hablar de la contaminación, contaminante en todos sus aspectos, de alto riesgo laboral, de alta siniestralidad. Parecería que poco innovador, y esa es una percepción que hay, y eso no es fácil el eliminarlo. El clúster, a través de sus comunicaciones, lleva mucho tiempo intentando romper esa percepción, pero es enormemente costoso, sobre todo cuando lo que inunda son mensajes de innovación en otros sectores. Y al final nuestra comunicación se pierde en el camino, es poco impactante y hace que nos cueste mucho. Bueno, desde Grupo Arbulu también intentamos que esa percepción se cambie, ¿no? Y que sea percibido como un sector muy tecnológico y muy moderno, como lo es, muy innovador. Desde el origen de la construcción de un buque hasta el final de su vida, ¿no? Incluso el desguace, diría yo, ¿no? Entonces, hay una enorme tarea de demostrar
que esta industria marítima, además de otros elementos de divertida, de dinámica, de internacional, es moderna y es muy tecnológica. El segundo aspecto, segundo gran desafío es el relevo generacional, que antes mencionaba, ¿no? No solo tenemos escasez, sino que además hay un envejecimiento de la fuerza laboral que ha estado trabajando en el sector durante todos estos 20, 30 años y no estamos siendo capaces de reemplazarlo. Y estamos perdiendo todas las empresas conocimiento, aunque mucha parte del conocimiento lo intentamos compartir, lo intentamos transmitir, pero el conocimiento se puede trasladar, la experiencia no se puede transmitir. Y eso es un gran hándicap, ¿no? Ese conocimiento con esa experiencia en este relevo generacional nos está costando enormemente. Y eso es algo que también tenemos que incrementa el problema y tenemos que intentar resolver. De hecho, se espera para el 2030, que estamos ya 5 años o 6 años vista, el 40% de los trabajadores actuales del sector naval se jubilarán. El 40%. Es decir, es que esto es casi tendría que ser de alarma, ¿no? De estar muy preocupados por esta tendencia y la necesidad urgente en este sector, si queremos continuar, de atraer y formar, y ahí está un punto crítico, a nuevos profesionales con la evolución que ha tenido también el sector, ¿no? Y la forma de hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? La falta de relevo generacional también tiene otro factor, otro aspecto, que es la capacidad de adaptación tecnológica. La evolución tecnológica, esto no para, es además transversal, que diríamos hoy, por utilizar un término tan ya sobado, pero que nos viene también de otros sectores, se cruza y hace falta conocer y adaptar esa tecnología de otros sectores a la nuestra. Y también de la nuestra a otros, ¿por qué no? ¿No? Pero ahí hace falta una capacidad de adaptación tecnológica que en este gap que estamos sufriendo, resulta también un verdadero reto. Y ahí es donde ya menciono lo que desde Grupo Arbulu intentamos poner como granito de arena y hemos creado un nuevo concepto, un proyecto que es muy reciente, que es Arbulu Academy, lo hemos denominado, donde lo que pretendemos desde nuestro grupo es formar técnicos. Solo, pero y nada más, después de lo que hemos dicho, y no solo eso, sino que sean o puedan ser futuros líderes en esta industria marítima, si queremos que esto continúe así, ¿no? Pero tiene que ser una formación adaptada a la industria. Muchas veces nos encontramos con planes de formación que no se adaptan, que no son lo que necesitamos para el sector y es un esfuerzo, es frustrante, es, eh, nos lleva mucho tiempo y energía y además muchas veces después de esa formación perdemos ese talento porque otros sectores les atraen más y se nos van. Entonces, bueno, desde Arbulo Academy lo que hemos pretendido es desarrollar un curso de formación, que lo hemos hecho con el IME, un Instituto Marítimo Español, porque creemos que tienen un conocimiento profundo del sector demostrado y conocen a profesionales de primera mano y cuáles son los desafíos que abordamos en este sector, ¿no? Esto va muy unido a las prácticas. Este es un sector donde es muy importante pisar cubierta, estar a bordo, conocer en detalle los talleres, otros oficios que al final contribuyen entre todos a ejecutar los proyectos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante en Arbulo Academy facilitar estas prácticas profesionales que permitan a los estudiantes que superen
o que hayan superado su formación académica tengan una formación ad hoc de nuestro sector, en este caso de tecnología naval, y además tengan unas prácticas reales a bordo de los barcos, y todo dirigido también a crear, o por lo menos a seleccionar aquellos que de verdad identifiquen el sector como algo apasionante, como algo ilusionante. Si no, va a ser muy difícil que ese profesional seamos capaces de mantenerlo por mucho tiempo en nuestro sector. Esto significa que hay una enorme cantidad de oportunidades laborales en este sector. Y desde luego en nuestro grupo lo hay. Estamos permanentemente buscando técnicos que es donde más nos aprieta el zapato, con capacidad para desarrollar su trabajo en nuestro sector. Que no aprendan solo la teoría, sino que trasladen esa teoría a la práctica, desde el minuto uno, con conocimiento de escenarios reales dentro de la empresa, ¿no? Con el resto de equipos, en ese tránsito generacional, con aquellos que en los próximos años nos dejarán y sean capaces de trasladar lo más posible esa experiencia de la que hablábamos antes, ¿no? Y desde luego la tecnología está ahí, nosotros nos dedicamos precisamente a la tecnología, pero sin talento no hay tecnología que valga, por mucha inteligencia artificial de la que hoy podamos estar hablando, ¿no? Y el talento lo tenemos que formar y lo tenemos que atraer hoy, no podemos esperar mucho, ¿no? Y ahí es donde está nuestra tarea desde Arbulo Academy, que no solo es una respuesta a la escasez de talento que acabamos de mencionar, sino una apuesta por el futuro de nuestra industria. Esto en general es lo que quería trasladar a toda la audiencia. Por supuesto, Arbulo Academy es este granito de arena del que quería mencionaros, pero los problemas están ahí, todos tenemos que contribuir desde nuestra posición. Desde el Grupo Arbulo creemos que incluso aunque esto signifique, y es una reflexión que todos tenemos a veces, nutrir a posible competencia con el talento, pero creemos que en la posición de liderazgo que ocupamos en el mercado es nuestra responsabilidad abordarlo y ayudar a mejorar esa situación. Quedo a disposición de todos, de cualquier pregunta o en el momento que sea oportuno, y espero haberos trasladado mi visión de la situación que encontramos hoy en el sector y los desafíos que una parte como la nuestra de la industria auxiliar tenemos por delante. Y por mi parte no sé si he cumplido con los minutos o no, pero... Muchas gracias, Ignacio. Sí, has cumplido perfectamente. Incluso, si te parece, el turno de preguntas las agrupamos todas al final, y entonces hacemos todas, más que hacer una hora y luego otras. Muy Muy bien, bien, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, a continuación, está aquí a mi izquierda, don Luis Egustiza, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria y máster en Interpretación por la Universidad de Cantabria. Luego tiene un programa comercial ejecutivo con la Ciudad Autónoma de Madrid. Tiene una formación continua de cursos y talleres que no voy a mencionar porque es bastante amplia, así que me voy a ceñir sin inconveniente, sobre todo en los puestos de la experiencia profesional. De julio a septiembre de 2002 a 2005, Bridgestone, especialista en almacenaje de neumáticos y logística. De febrero a junio 2006 y 2007, prácticas en una notaría en Cantabria. De septiembre de 2008 hasta marzo del 9, abogado en GSA Group S.A., especializado en derecho administrativo, derecho del tráfico, derecho del transporte, fiscalidad contenciosa y contencioso administrativo. Desde junio del 9 hasta enero del 11, responsable comercial en correduría de seguros de Argentina. Desde enero del 11 hasta febrero del 12, gerente de desarrollo de negocio en ING Nacional de Netherlands, en el sucursal de Cantabria. De febrero del 12 a febrero del 15, jefe del departamento de plan de carrera de Ingeniería y Seguros,
también en la sucursal en Cantabria. Y por último, bueno, penúltimo, desde febrero del 15 hasta julio del 20, director de oficina del grupo Eulen y Flexiplan, también en Cantabria. Y ahora sí que, por último, desde julio del 2020, es actual director de recursos humanos en el grupo Fernández. Así que, bueno, una vez más, Luis, pues agradecerte tu presencia. Y además sé que era un día complicado por aquí y demás. Y bueno, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Fernando y al Cluster por esta amable invitación con componentes tan lujosos. Para mí es un reto absoluto hablar de esto porque justamente preguntaba una persona ¿qué opinas de esto del absentismo, la falta de talento y demás? ¿No? Luego lo veremos en mi presentación. A mí me parece probablemente el reto más importante, no solo en España, sino en Europa, uno de los retos más importantes para todas las empresas, independientemente del sector al que se dediquen. Bien, abusando un poco de vuestra confianza, voy a poner un pequeño vídeo que está en la presentación, ¿vale? En la primera diapo. Prueba a darle. Ah, sí, vale, este vídeo. Sí. Sí, dale. En 1572, Juan Sebastián Elcano, a bordo de la nao Victoria, cumplía la mayor hazaña marítima de la historia, la primera vuelta al mundo. En 1972, otro inconformista comenzaba el viaje del que es hoy uno de los grupos empresariales referentes del sector naval, el Grupo Fernández Jove. Era el año 1954 cuando, queriendo prosperar, con 2 maletas amarradas con cuerdas y 6.000 pesetas en el bolsillo, don Antonio Fernández Villanueva, asturiano de nacimiento, emigra a Venezuela. Allí pasa 14 años, trabajando como tornero y formando una familia con la también asturiana doña Carmen Jove, con la que tendrá a sus 2 primogénitos, Mar y Tom. En el año 1970, la familia Fernández Jove regresa a España. Antonio comienza a trabajar en Torrelavega, en la fábrica de su primo Armando. Al poco tiempo nacería su tercer hijo, Juan. 2 años más tarde, y con la ilusión de crear un futuro para sus hijos, abre su propio negocio familiar, Ferretería Villanueva. El espíritu inconformista de Antonio le lleva a salir del mostrador para visitar y suministrar a talleres y fábricas de la comarca hasta crear la empresa Suministros Ferjove. Tras una década de dura actividad empresarial, marcada por el esfuerzo personal, el trabajo constante y una inquietud que lleva a mirar más allá, los hijos de Antonio comienzan a asumir responsabilidad en el negocio. Nuevamente, su inconformismo lleva a la familia Fernández Jove a abrirse mercado en el sector naval y comienzan a distribuir y suministrar materiales para astilleros de Asturias y País Vasco. El negocio sigue su expansión y con la incorporación como cliente de la empresa pública Bazán Construcciones Navales Militares, se decide abrir una delegación en Ferrol para garantizar la mejor atención al cliente. La empresa crece sabiendo detectar las necesidades de los clientes y generando valor añadido para atenderlas. Se hace necesario trasladarse a las nuevas instalaciones en el polígono Paseo del Niño Torrelavega. En el año 2000 da un salto cualitativo pasando a la instalación de los productos que suministran a bordo del buque y creando la división de obras de FJ. Un año más tarde se logra la distribución exclusiva de productos de Hawk Transit Systems en España, de la empresa Hawk International. Y en 2003, la motivación del servicio al cliente lleva una vez más a crear una delegación en Cádiz. Surge y se aprovecha la oportunidad de comprar esta empresa de ingeniería y fabricación de sistemas de sellado MTC para pasos de cables y tubería que requieran de estanqueidad y resistencia al fuego. Supone el inicio en la fabricación propia y FJ se abre paso en nuevos sectores como el oil and gas, dando el salto de empresa a grupo empresarial, Fernández Jove Group. Comienza una expansión internacional y la búsqueda constante de clientes que aporten capacidad de innovación. El grupo ya es referente en sectores como la construcción naval, civil offshore, telecomunicaciones, oil and gas y ferrocarril. Filiales en Singapur y Turquía. Agentes por todo el mundo: China, Alemania, Italia, Francia, Colombia, Chile, Panamá, Perú.
FJ crea una nueva división de sistemas y comienza a realizar ingeniería, fabricación y suministro de equipos hidráulicos y neumáticos. De esta forma, la filial cuenta con 3 divisiones: trading, obras y sistemas. El grupo encuentra un nuevo reto con la adquisición de la fábrica Sabal, actualmente especializada en el diseño y fabricación de válvulas de alta calidad para el sector naval. El grupo estrena su sede e implanta todos sus centros de fabricación. Y mejora sus capacidades para ofrecer bajo un llave en mano desde la ingeniería, fabricación, instalación y puesta en marcha, hasta el apoyo al ciclo de vida de sistemas de control de válvulas motorizadas, equipos de alta y media presión para maniobras y acondicionamientos hidráulicos de alta calidad. El grupo sigue creciendo, creando 2 centros de investigación y desarrollo. Se incorpora a la empresa Pablo, hijo de Tony y tercera generación, sumándose a un proyecto que ya cuenta con 200 empleados y presencia en todos los continentes. Experiencia, compromiso y el mismo empeño de aportar valor añadido con sus productos y servicios, promoviendo el I+D+I y con la mirada hacia la transformación digital, hacen que el grupo FJ siga fiel a su inconformismo y su forma de actuar. No hay que mirar atrás ni para coger impulso. El inconformismo, nuestro valor añadido. Seguir creciendo sin olvidar nuestros valores. El Viking. Bien, pues me he tomado la libertad de utilizar el vídeo corporativo porque justamente es un vídeo de talento y de búsqueda de trabajo. Es decir, la empresa nace como la búsqueda de trabajo de nuestro fundador en el año 54, como habéis visto. El vídeo no está aderezado ni ni exagerado, es tal cual, una maleta con cuerdas y, si me presentas o algo así, de una vaca que vendía. Y se fue a trabajar a Venezuela. Esta es la realidad. Entonces, utilizo el vídeo porque cuando hablo con nuestro presidente fundador, que ya no viene por la empresa a diario, viene bastante, pero no a diario, a sus 96 años, siempre me dice que él no entiende por qué no hay gente para trabajar. Y claro, a mí me cuesta muchísimo explicárselo, pero ese es el problema, que nos cuesta mucho encontrar. No sé si hay gente, pero desde luego gente dispuesta a trabajar en nuestro sector, cuesta encontrarla. ¿Por qué cuesta encontrarla? Pues bueno, vamos a analizarlo un poquito. No os voy a hablar más de nuestra empresa, ya os he hablado bastante. ¿Cuál es el contexto en el que se mueve ahora mismo la búsqueda de selección y los problemas de atracción de talento en el sector naval? Bueno, no os voy a explicar a vosotros lo que es el sector marítimo y naval, porque estoy seguro de que lo conocéis mejor que yo, seguramente, pero sí me gustaría destacar determinados puntos que considero claves a la hora digamos, de acercarnos, de adentrarnos antes de lo que es tener al candidato enfrente nuestro en la sala de entrevistas. Bien, por una parte, un primer punto a tener en cuenta es el concepto de conectividad global. Es decir, prácticamente el 90% del comercio mundial sabemos que se realiza a través de rutas marítimas. ¿De acuerdo? El sector naval, nuestro sector, es fundamental para transportar bienes a gran escala. ¿Qué tipo de bienes? Pues de muchos tipos, ¿no? Desde materias primas hasta productos manufacturados. Aparte de eso, las rutas marítimas, como sabemos, son fundamentales, cruciales para integrar economías, conectando continentes y facilitando el concepto general de globalización, en el que se enmarca ahora mismo el mercado laboral. Otro factor a tener en cuenta, y este sí que nos incide especialmente en este asunto, es la generación de empleo. Es decir, el sector marítimo es un generador de empleo bestial a nivel mundial. No solamente el propio, sino el externo, ¿no? Es decir, al final, nosotros como industria auxiliar colaboramos con grandes entidades, astilleros, armadores, etcétera, que buscan personal, necesitan personal y que les cuesta no solo atraer personal, sino retenerlo muchas veces, que es otro gran reto del que hablaremos después. Y el problema no es solamente muchas veces fichar, contratar, sino retener, ¿no? Y eso se ve claramente en un contexto global. Comparto con alguna asociación de recursos humanos colegas que trabajan fuera de España y el problema es el mismo. Pueden cambiar las cifras, pueden cambiar a lo mejor los ratios, pero hay un problema global de atracción y de retención de talento. Eso es evidente. En tercer lugar, somos un
un sector muy relevante desde el punto de vista económico, y eso a las cifras me remito. Es decir, si lo comparamos con otros sectores de la economía, el sector marítimo en su totalidad arrastra unas cifras realmente muy importantes. Por consiguiente, el hecho de seleccionar bien los profesionales que trabajamos en él, pues cobra, si cabe, mayor importancia digamos, por la trascendencia y los efectos que tiene en la economía particular del sector y global de la industria y del país. Bien. Otro factor a tener en cuenta es, como decía al principio de su intervención Fernando, es el concepto de la sostenibilidad y medio ambiente, es decir, ahora mismo nos enfrentamos a presiones regulatorias, desregulatorias en algún caso y de otro tipo, en los que bueno, estamos obligados a tomar medidas y a digamos, aplicar determinadas políticas en las empresas orientadas a la reducción de la contaminación y la protección del medio ambiente. Esto lo sabemos. Es cierto que es curioso, hay candidatos y candidatas, yo me he encontrado, que tienen esto en cuenta a la hora de elegir un trabajo, aunque parezca un poco raro o infrecuente, pero es verdad. Me he encontrado con candidatas y candidatos que me preguntaban en entrevistas qué política tenemos en materia de medio ambiente. Creo que es un cambio bastante importante que hasta ahora en la búsqueda de personal no se produce. Y por último, el concepto de innovación y tecnología, como en la intervención precedente de Iñaki Aburru, pues es un factor fundamental. Es decir, el contexto en el que nos movemos, el sector marítimo, es de búsqueda de perfiles muy cualificados. No solamente en lo tecnológico, es decir, no pensemos solamente en técnicos de electrónica, ingenieros, etcétera, que por supuesto, encontrar hoy en día un buen soldador, un buen tubero, es muy difícil. Luego explicaremos algunos de los porqués, pero realmente es un concepto que ahora mismo tiene una trascendencia muy fuerte. Bien, por consiguiente, podemos decir que el sector naval es un pilar fundamental de la economía global y del comercio internacional y que representa una fuente muy significativa, muy fuerte de empleo en un campo o en una situación de constante evolución tecnológica. No solo tecnológica, me atrevería a decir también social, porque las prioridades de los candidatos de hoy en día no son las que había hace 20 años. Bien, ¿por qué tenemos que seleccionar bien, ¿no? Esta es la gran pregunta que nos hacemos. Es decir, hay que seleccionar y seleccionar bien. ¿Pero por qué? Pues bueno, lo primero porque nos ahorra muchos costes a todos, ¿no? Es decir, una buena selección redunda en buenos profesionales que realizan su trabajo y facilitan muchísimo la vida y la llevanza diaria de la empresa, ¿no? Aparte de eso, que es de sentido común. ¿Qué factores influyen o por qué tenemos que seleccionar bien en nuestro sector? Bueno, en primer lugar, hay una cuestión relacionada con la seguridad operativa. Es decir, el entorno marítimo y naval es muy exigente y muy cambiante. Es decir, a nadie se le escapa que no es lo mismo trabajar en un astillero con los riesgos que tiene a todos los niveles, o trabajar diseñando barcos, que trabajar en una fábrica de quesos, con todos mis respetos para los quesos, o una fábrica de otro tipo. Es decir, es un sector especial, un sector peculiar. Y el concepto de seguridad es muy grande. Es decir, interviene de manera, para mí, decisiva. En algunos casos, no sé si entiendo que en el foro seguro que lo conocéis mejor, pero nos vemos con problemas muchas veces de llegar a los niveles de exigencia de seguridad que nuestros propios clientes o propio sector nos imponen. Esto en otros sectores, pues probablemente no pasa. Pasa en el nuestro, pero no todo. Y esto influye también mucho a la hora de encontrar candidatos, porque si es un soldador que no tenga las homologaciones que tiene que tener para poder soldar un barco, evidentemente no me sirve, por muy buen soldador que sea. Entonces esto es importante. En segundo lugar, hay un criterio de eficiencia, es decir, hay que optimizar recursos a todos los niveles y minimizar las inactividades y los tiempos de demora. Entonces, los empleados que aporten o que tengan esa experiencia, esas habilidades técnicas, son fundamentales para realizar las operaciones y hacerlas bien, tanto en fábrica como fuera, tanto en oficina como en astillero. Esto es fundamental, ¿no? El concepto de eficiencia hoy en día, a todos los niveles y en todos los trabajos, ya se tiene muy en cuenta, ¿no? Bien. En tercer lugar, y como decía antes, debemos seleccionar bien porque estamos sometidos a, nos exigen un cumplimiento de normas y de especificaciones muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Quiero pensar ahora mismo que muchas veces cuando hago la comparativa entre, por ejemplo, vuelvo otra vez al soldador. Un soldador de los que yo tengo en fábrica, que tengo varios, no tiene nada que ver a efectos de cumplimiento de normativa con los que tengo en un astillero.
Los que tienen el grupo Fernando Joven. Permitidme la guía. Entonces, claro, cuesta seleccionar mucho más, porque si ya es difícil seleccionar un soldador para fábrica, imaginaros seleccionar un soldador que opere bien para un astillero con la serie de certificaciones, credenciales, certificaciones, etcétera, que tiene que presentar. Es difícil, nos cuesta. Luego hay un componente de competitividad empresarial. Evidentemente, en un sector tan global como el nuestro, pues la competencia es muy fuerte, ¿no? Entonces, el hecho de tener personal altamente cualificado pues nos permite ser competitivos y hacer nuestro trabajo mejor. Yo lo digo muchas veces, aunque a veces tenga incluso que discutir con mis propios compañeros, ¿no? Pero es verdad, discutir, digo cariñosamente. En determinados puestos a veces no hay que mirar tanto el salario. ¿Por qué? Porque intervienen otros factores. La escasez, interviene el cómo realiza ese trabajo, interviene la opinión que tiene el cliente de ese soldador que tengo en un astillero y que le tengo yo y no le tiene otra empresa. El hecho de tenerle pues, supone un valor añadido. Esto es así, ¿por qué no hay? Hay muy poco. Entonces, en un sector donde hay tan poco, el hecho de que alguien haga las cosas bien, nos hace ser competitivamente mejores. Esa es la realidad. Tanto dentro como fuera. Es decir, tanto en fábrica, en nuestros propios, ¿no? Digamos, indoor como outdoor. En las dos situaciones, el hecho de tener buenos profesionales nos hace ser más competitivos. Esto es clarísimo. Obviamente hay un componente de reducción de la rotación y de los costes laborales. Es decir, uno de los problemas, yo hace poco presenté un plan a 4 años para la empresa, ¿no? Que tenemos en materia de recursos humanos, y mi obsesión permanente era la retención del talento. Es decir, la rotación para una empresa, en general la rotación es mala para una empresa, pero creo que en el sector nuestro es muy difícil de solucionar. Muy difícil, muy difícil. Por varios motivos. Lo primero, porque el hecho de ser un sector peculiar implica que no cualquiera puede trabajar aquí. Lo segundo, porque como dijo creo que Iñaki en su exposición, la transmisión de la experiencia es muy difícil de gestionar, muy difícil. Tengo un encargado en un astillero que me dice, tráeme al mejor soldador. Y yo digo siempre, no, yo no quiero al mejor soldador. Yo quiero al soldador que mejor se adapte a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros es un tipo de trabajo de soldadura que otras empresas no hacen. Entonces, ¿cómo le transmites tú eso a un trabajador? No se consigue en un cuarto de hora. Se consigue muchos meses, muchos años, estando allí, equivocándose, teniendo paciencia. Entonces, la reducción del personal y la transmisión de la experiencia a mí me parece ahora mismo, perdón, de la rotación y la transmisión de la experiencia me parecen unos factores absolutamente vitales. Y que solo se consiguen estando. No se pueden... Escribir un manual o hacer un procedimiento está bien, toda ayuda, pero como dijo Iñaki, hay que estar a bordo. Si no, es muy difícil enseñar a ese soldador o a ese tubero a hacer un trabajo que no se les paga. Eso es muy difícil. Bien. Y luego hay un último factor, ¿no? Relacionado con la sostenibilidad y con la adaptación a los cambios. Es decir, somos un sector en constante evolución. Yo me resisto a pensar que seamos digamos, tan conservadores, no hablo de lo político, sino de lo empresarial, como muchas veces se nos tilda, ¿no? Es decir, yo creo que por lo menos nosotros intentamos hacer cosas novedosas en materia de recursos humanos. Algunas aceptaremos, en otras nos equivocaremos, pero no creo que seamos tan conservadores. Y por lo menos estamos intentando no serlo tanto, también porque no nos queda otra si queremos retener y captar talento, sobre todo joven. Bien. Seguimos. ¿Qué nos hace ser tan especiales para seleccionar? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué tenemos que mirarnos a veces de una manera un poquito distinta? La especialización, pues redundo en el argumento, es decir, no nos vale cualquier profesional, nos vale un tipo de profesional. Y ese tipo de profesional es escaso. La normativa y la regulación, insisto nuevamente, son absolutamente rigurosos. Entonces, esto restringe muchísimo, acota muchísimo digamos, la cartera o el nicho de mercado en el que afrontamos los profesionales de recursos humanos, ¿no? Precisamente ahora venía en el tren trabajando un rato, una oferta que tenemos en InfoJobs, y claro, solamente aplicando la regulación, una cuestión que tenemos para un puesto en concreto, pues prácticamente he tenido que cribar y descartar a más de 100 personas. Entonces, es así. Esto es así. Y hablo de una empresa media como la mía, con 200 personas. Si tengo una empresa mucho más tamaño, pues todavía es mayor. Somos un sector peculiar. Y la evolución tecnológica, la que ya he mencionado antes, ¿vale?
Luego tenemos otro problema, en mi opinión, que es la escasez de talento cualificado, ¿no? Y esto quiero decirlo porque muchas veces cuando hablamos de que el talento es escaso, pensamos solamente en talento o la formación académica universitaria superior, pero esto no es así. Es decir, todos los oficios, antiguos oficios del naval, con ciclos formativos grados superiores, medios, etcétera, por lo menos en el norte, no sé, es la franja que yo manejo mejor o por la que más me muevo, es absolutamente devastadora. No hay, es decir, no hay perfiles. El sistema público y el privado no genera perfiles suficientes para atender la demanda que tenemos las empresas. Se han dado casos incluso de formaciones, ciclos en los que se aseguraba un trabajo y un contrato indefinido a la gente que acabase el ciclo y no se llegan a cubrir las plazas de inscripción. Esto es así. Aunque parezca increíble lo que digo, es así. Y dejo ahí la pregunta para luego, ¿no? O la reflexión para luego, pero es la realidad. Luego somos un sector muy competitivo internacionalmente, es decir, los que utilicéis LinkedIn, a mí en LinkedIn no paran de ofrecerse perfiles internacionales, muchas veces incluso hasta de este tipo, ¿no? Gente que te escribe de Francia o de Alemania o de países de Asia, y oye, soy soldador, tengo la International Welding Certificate y me ofrezco para trabajar con vosotros, ¿no? Y viajar desde... Es curioso, pero y de hecho últimamente me está pasando bastante. O sea, claro, evidentemente pues no tiras del hilo porque bueno, pues, entrevistar a una persona de Asia y todo esto pues, es complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que esto y a otros compañeros de la profesión no les pasa, ¿eh? Esto yo creo que es típico de nuestro sector, ¿vale? Luego, otro problema que yo me parece muy interesante, ya que estamos aquí en el foro, son los altos costes que tenemos de formación y de certificación. Es decir, las certificaciones de las que hablaba antes, de un soldador, de un tubero, pues cuesta mucho dinero. Eso implica que las empresas, antes de dársela a alguien o de ofrecerse a alguien, pues tenemos que tener muy claro que esa persona vale para el puesto. Y eso lleva tiempo, no lo ves en 2 días, lleva un proceso. Entonces, esto también complica. Otro aspecto que me parece interesante destacar es la desigualdad de género y la diversidad. Es decir, somos un sector, sobre todo en el operativo, donde el público, ¿no? o el trabajador masculino es absolutamente mayoritario. Yo iba a tener una soldadora en el astillero de Gijón, no se me olvidará, que tuvo que dejarlo en el momento que fue madre y ya decidió olvidarse de la soldadura, ¿no? Porque era muy difícil compaginar ambas partes, ¿no? La vida personal con la familia, con la profesional. Esto lo voy a comentar luego porque me parece un punto fundamental para lo que nos viene en el futuro. Es decir, las empresas tenemos que ser capaces de gestionar esa situación, por muy difícil que nos pueda parecer, porque es un factor de reclutamiento absolutamente hoy en día vital. Bien. Y luego, como bien yo creo que apuntó Iñaki también en su intervención, creo que hay un desajuste muy claro entre la formación académica y las necesidades reales. Es decir, esto daría para un problema incluso de país, ¿no? Pero hay que ver si realmente la oferta académica de hoy en día colma las necesidades que tenemos las empresas. Y en muchos casos creo que no. Y no es una cuestión solo del naval. Digamos, en la empresa trabajamos otro tipo de perfiles y nos encontramos con que ciclos formativos de mecanizado, por ejemplo, de automatización y robótica industrial, acaban 5 personas, 6 personas en Torrelavega, que somos la segunda ciudad industrial somos la primera ciudad industrial de Cantabria y la segunda de la provincia, ¿no? Somos prácticamente, si sumamos toda la comarca, unas 100.000 personas, que acaben 5 chavales, un ciclo de mecanizado. Ahí lo dejo. No sé si... No está equilibrado, no está equilibrado. ¿Los porqués? Pues no lo sé, realmente no lo sé. Entiendo que habrá muchos factores, habrá un factor social, habrá un factor de que haya gente que no quiere estudiar, no lo sé, pero esa es la realidad. Yo me he encontrado con ello ya varias veces. Y no hablo ya de naval, que el naval es más específico. Esto es una persona que acaba un ciclo de mecanizado, puede trabajar en muchos sitios, también en el naval. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es un problema muy, muy serio. Bien. ¿Qué podemos hacer? Entonces, me preguntaba, ¿no? Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar aquí? Bueno, las reflexiones que yo os voy a transmitir son las que yo intento poner en marcha. Algunas me salen bien, otras no, evidentemente.
pero creo que algunas van a ser cruciales de aquí a los próximos 5 o 10 años si queremos reclutar y retener el talento. En primer lugar, tenemos que, como bien ha hecho antes, comentaba Iñaki, ¿no? La colaboración con instituciones educativas es fundamental. Es fundamental. Nosotros hemos hecho algún movimiento en Cantabria con escasa aceptación. Sabemos que en otros sitios como en Asturias, en País Vasco también se ha hecho. De momento no están fructiferando, sobre todo en perfiles de oficios. Nosotros trabajamos con varias universidades y para perfiles de ingeniería, de diversos tipos, incluso comercial, nos ha servido para captar talento. Digamos, puede empezar con un programa de prácticas, esa persona si luego funciona, pues se queda en la empresa. Es un método, digamos, inmediato, es un método que para la empresa el coste pues es pequeño y que tiene la ventaja de que si esa persona funciona y empieza en la empresa como un estudiante, porque al final un chico que está en prácticas, una chica no deja de ser un estudiante, sobre todo al principio, y hace carrera a futuro, pues es una experiencia, digamos, profesional muy buena para él y para la empresa. Entonces este es un punto que a mí me parece muy importante. Segunda cuestión. Los programas de práctica, formación en alternanza y FP Dual. Sobre todo centrándome en el de FP Dual, que como sabéis, la formación profesional dual es un concepto que en España pues, ha tenido bastantes detractores. A mí me parece que conceptualmente está bien, es decir, el hecho de que una persona trabaje y estudie a la vez es interesante desde mi punto de vista. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces acoplar a las necesidades de la empresa un itinerario formativo de formación profesional es complicado. Por horarios, porque hay que organizar turnos, es decir, ese encaje suele ser complicado. Pero hay otros países como Alemania donde esto está interiorizado desde hace muchos años y fábricas muy grandes y no tan grandes, la gente estudia y trabaja a la vez. Esto es así. Yo creo que esto sería interesante plantearlo. Es cierto que por motivos jurídicos, y no me quiero extender en eso, que os aburro seguramente, pero ha tenido en España, pues bueno, ha habido varios accidentes de trabajo graves, entonces eso produjo una retracción, ¿no?, de las empresas porque intervino una inspección de trabajo y ahí yo creo que se enfría un poquito el tema, pero como concepto, el hecho de permitir que una empresa, que una persona, un candidato trabaje y se forme a la vez, yo creo que es muy interesante. Luego, a nivel interno, en las empresas tenemos que mejorar en la formación continua. Es decir, esto es clarísimo. Las empresas que no tengan programas de formación interesantes, pues para determinados candidatos van a ser menos atractivas. Esto está claro. Esto está claro. Yo digo siempre que la parte de mi trabajo que más me gusta es la formación y curiosamente es a la que menos tiempo muchas veces puedo dedicar. ¿Por qué? Pues porque priorizas otras cosas. Y yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Las empresas ahora mismo, es decir, el perfil de candidato, los chicos que pueden estar estudiando, las chicas en esta facultad, en esta escuela, demanda mucha formación, de todo tipo, online, presencial. Esto también nos daría para un debate, ¿de acuerdo? Pero para mí la formación es un factor fundamental. Luego, evidentemente, debemos de fomentar la diversidad y la inclusión, es decir, nuestra sociedad cada vez es más diversa y tenemos que ser capaces de adaptarnos a esa diversidad a todos los niveles. Esto es así, porque también de ahí podremos reclutar mejores perfiles. La utilización de tecnologías avanzadas y de mejoras, ¿no?, tecnológicas en el reclutamiento pues es fundamental, es decir, ya no se recluta como antes. La entrevista personal presencial sigue teniendo mucha importancia, pero hay otros métodos. Hay otros métodos. La inteligencia artificial, hay una serie de buscadores, hay incluso la posibilidad de hacer entrevistas en remoto, cuestionarios previos, etcétera, etcétera. Esto es un mundo que, digamos, es una situación que está avanzando muchísimo, ¿de acuerdo? Y aunque al final yo creo que todos, ¿no?, para nuestras empresas queremos ver a la persona antes de que entre, ¿no?, y entrevistarla y tenerla allí, ¿no?, y poder, entre comillas, pincharla un poco, a ver cómo es, ¿no? Pero hay un montón de campo en esto del reclutamiento por inteligencia artificial, sobre todo no la última entrevista, sino la criba previa, ¿no? Eso ayuda mucho. ¿Vale? Entonces eso hoy en día me parece interesante. Luego, evidentemente, y sobre esto quiero hacer un paréntesis, la conciliación de la vida personal y familiar. Es decir, no me canso de repetirlo. Todas las empresas debemos de tener claro que los perfiles que nos vienen toman en muchísima consideración la conciliación de la vida personal y familiar.
Esto es clarísimo. Es decir, yo lo veo todos los días. Hasta el punto de que ya en las entrevistas, incluso en primeras entrevistas, con gente que a lo mejor un candidato que no estás ya en fase final, que estás en primera entrevista, ya te pregunta, oye, ¿tenéis plan de conciliación? Oye, ¿puedo teletrabajar 2 días? Esto está interiorizado al máximo ya en las nuevas generaciones. Entonces, si queremos seleccionar exitosamente, esto me parece fundamental. Fundamental. La empresa que no se adapte, la institución que no se adapte, pues tendrá probablemente problemas, porque está ahí ya. No, esto ya no es el futuro, esto es ya lo que está pasando hoy en día. Nos podrá gustar más o menos, podemos discutir si a veces es exagerado o no, pero está. ¿De acuerdo? Entonces, creo que tenemos que adaptarnos, no hay otra solución. Luego, podemos fomentar, me parece interesante fomentar los planes de atracción y de retención del talento, sobre todo más que atracción de retención, porque yo creo que muchas veces el problema de las empresas no es tanto seleccionar como retener. Y aquí me retrotraigo a lo que dije al principio de la intervención. Es decir, la retención del talento es un problema muy grave para las empresas, por 2 motivos. Lo primero, porque formar a una persona y hacerla nuestra en la empresa lleva mucho tiempo, evidentemente, porque se tarda. Y lo segundo, porque lleva mucho dinero, evidentemente, el tiempo es dinero. Entonces, no todo es el salario, hay más cosas. El concepto de salario emocional hoy en día está muy en boga, esto conecta con lo que he dicho anteriormente, es decir, hoy en día los perfiles, las personas, los candidatos, las candidatas buscamos o buscan otras cosas. Entonces ya no es solo cuánto voy a ganar, es ¿puedo teletrabajar? ¿Qué planes de formación me vas a dar? ¿Tengo movilidad geográfica? ¿Tengo un programa de desarrollo internacional? ¿Puedo adaptar algo más? Es decir, las personas cada día tienen menos en consideración lo que es el salario estrictamente económico con otra serie de añadidos. Y las empresas tenemos que moverlas. Hace poco, el último proceso que he cerrado, bueno, una persona, una chica en este caso, bueno, pues en tono anecdótico, bueno, pues tenía que cuidar a sus gatos. Sus gatos están en tratamiento de cáncer muy caro. Tenía 2 gatos. Esto no es exagerado, es la realidad. Entonces, ella me pidió si podía demorar 2 semanas, perdón, su incorporación a la empresa, porque para ella su gato quiere mucho, y entonces como el tratamiento oncológico está en marcha, le ha costado una pasta y tenía que acabar, ¿tal? No me acabo de tener que aceptar, porque lo que quiero es la candidata. Entonces, esto que parece una bobada, no es lo habitual, pero pasa. Pasan, estas cosas pasan. Esto hace probablemente 20 años, pues era impensable, ¿no? Cuando empecé a trabajar, bueno, si puedes bien y si no, pues ya está. Pero hoy ha cambiado, hoy ha cambiado. Y tenemos que ser un poco sensibles a esas cosas, porque si no, el candidato o la candidata nos puede rechazar. Y si nos gusta el perfil, pues es una pena que nos rechacen por una semana. Bien. Luego hay también la posibilidad de establecer, ¿no?, programas internacionales de atracción de talento y reclutamiento. Nosotros, cuando hemos seleccionado en el extranjero, que alguna vez lo hemos hecho, pues hemos tratado de acoplarnos a algún programa que conozcamos, ¿no? Bien vía instituciones públicas, por ejemplo, ahí está el ICEX, tiene algún programa de este tipo, y si no, pues a nivel privado, ¿vale? Pero creo que es importante. También podemos, como posible solución. Y viene la reflexión final, ¿no? Con la última pregunta. ¿Estamos dispuestos a afrontar el problema? Porque yo creo que tenemos todos claro que el problema existe, ¿no? Entonces, como conclusiones finales y como reflexión, en mi opinión, este problema nos enfrenta al mayor reto empresarial y laboral del siglo XXI, no solo en España, sino en la Unión Europea. Esto es clarísimo. Hay un problema demográfico muy serio en España, también en la Unión Europea, un poco menos, pero también. Y el talento es escaso. Entonces, hay 2 opciones. O generamos más talento, o si no generamos más talento, tenemos que seleccionar a lo mejor dentro de ese talento escaso que hay. Y hace poco hablaba con un compañero que, bueno, ha estado en Alemania, ¿no? Y compañero mío de facultad, y me decía, allí en Alemania tienen un dicho, ¿no?, que uno trabaja en lo que puede. Uno estudia lo que quiere y trabaja en lo que puede. Dicen en Alemania. Pues aquí en España no. Aquí en España estudiamos lo que queremos y queremos trabajar en lo que nos apetece. Esto es una peculiaridad propia de aquí. Pero el problema le tienen también en otros países de Europa y no creo que se vaya a solucionar a corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces es un problema muy serio. Segunda reflexión. Las políticas de selección, retención y incentivas tradicionales ya no hay.
Esto ya no sirve. Es decir, el hecho de reclutar, te pago tanto, trabajas y te vas, pues eso ha cambiado. Hay que hablar de otras cosas, lo que he dicho antes, salario emocional, conciliación, flexibilización horaria, teletrabajo, formación, etc. En mi opinión, posiblemente la solución a la falta de mano de obra no sea nacional, sino transnacional. Si uno ve las cifras de emigración y de inmigración que hay ahora mismo en Europa, pues se estima que de aquí a 10 años Europa necesite unos entre 30 y 40 millones de personas más para trabajar. Entonces, en esos 30 o 40 millones, pues tendrá que haber candidatos y candidatas, lógicamente, para solucionar. Va a tener que ser así. ¿De dónde van a venir? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Pero de algún sitio tendrá que venir. Tiene que ser así. Perdón. Y luego, para mí, la última, ¿no? La que puede sonar más exagerada o más radical, pero yo creo que vamos hacia eso, es que el rol del candidato ha cambiado. Ahora es un elector. Yo le he llamado cariñosamente elector, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora los candidatos eligen dónde quieren trabajar. Probablemente, y lo comentaba antes también con el compañero, cuando yo empecé a trabajar, pues bueno, uno trabajaba en el primer sitio, yo empecé en un despacho de abogados y bueno, en una notaría, como ha dicho Fernando, y no cobraba. Estaba ahí con el notario y bueno, a veces me invitaba a comer o algo así, ¿no? Y aprendí un montón, pero no se cobraba y nadie lo discutía. Empezabas así y empezabas y ya está. No pasa nada, aquí está. Hoy eso es impensable, inimaginable. Entonces el candidato ahora elige. Y para elegir, la empresa le tiene que proponer algo interesante, que se pueda echar a la boca. Entonces, esto para mí es un cambio fundamental. A veces es cierto que también hemos pasado, como pasa muchas veces en España, de lo blanco a lo negro, ¿no? Y ahora hemos pasado, entonces, probablemente en la virtud, o sea, en el medio, ¿no? En el equilibrio está la virtud, pero es cierto que el candidato ya nos mira a las empresas de otra manera. Esto sí lo tengo muy claro. Y que antes de venir a la entrevista entra a internet y busca todo, informe de RSC, facturación, plantilla, dónde estamos, qué hacemos. Es decir, el candidato, sobre todo, digamos, a partir de una determinada cualificación, hace un trabajo previo de búsqueda y de valoración de la empresa. Y eso se traduce en la entrevista, porque lo ves, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece muy interesante. Y os he puesto ahí en la última slide también, en la anteúltima, perdón, antepenúltima, el hecho de que ahora vamos por la generación Z. Ya sabéis que en recursos humanos hablamos de generaciones de candidatos. Hay una generación, los baby movers, en la cual me incluyo yo ahora mismo. Luego está la generación X, la Y y la Z. Y ahora mismo estamos en la Z. La generación lleva aparejada, digamos, sus peculiaridades personales, familiares, tecnológicas, etcétera. Fijaos ya que la generación Z, pues prácticamente, voy a decir, no es que sean nativos digitales, que son digitales ellos mismos prácticamente. Entonces, fijaos la transición que ha tenido que hacer una empresa yo tengo 44 años, pues desde hace 20 años que empecé a trabajar, hasta ahora la transición en los perfiles que ha habido es bestial, y la que queda toda. Entonces, lo he puesto ahí porque me parece interesante. Aquí tenemos. Si uno entra en Google, pues bueno, pone mano de obra y todo da uno, ganas de irse al psiquiatra, porque todas las noticias son negativas, no hay ninguna posible. Uno pone mano de obra en Google y todo es problema. Claro. Y para terminar, pues bueno, de mi personaje histórico favorito, pues yo creo que las empresas vamos a tener dificultades para seleccionar de aquí a los próximos años, lo tengo claro, y creo que lo único que podemos ofrecer, como decía Churchill, ¿no? Es el sangre, sudor y lágrimas, ¿no? El blood, sweat and tears, ¿no? Como poco para poder reclutar, y aún así nos seguirá costando porque la situación es realmente compleja. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Yo creo que ha sido muy interesante los aspectos que los aspectos que destacas, y yo creo que eso puede dar lugar a una serie de preguntas. Bien, y por último, y por supuesto no menos importante, como he dicho al principio, es simplemente orden alfabético. Contamos con la presencia de doña Citaola del TEPEN. Doña Citaola es licenciada en Ciencias Físicas,
curso de especialidad en ciencias físicas en la Universidad del País Vasco. Y tengo aquí una pequeña reseña de su. Comenzó a trabajar en NTT en 1999 y en 2011 pasó a ser director de negocio de Marina. En 2011 llegó como director de Marina en NTT en el tercero del sector marítimo español, hasta el día de hoy en que Marina en NTT pues factura de oro por encima de los 20 millones. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Fernando. A ver cuál es el marítimo español esta invitación y agradecido a todos y todas por asistir. Mi presentación, bueno, yo como componente de IGT, que es una empresa altamente tecnológica, voy a realizar la presentación desde un prisma tecnológico, más tecnológico. Primero mostrando lo que hacemos, analizando un poco cuáles son los retos del sector naval y un poco, pues luego los retos de la industria auxiliar. Y bueno, pues luego acabo la presentación con una serie de referencias para que veáis lo que hacemos. ¿Vale? Entonces, así. Comenzamos. ¿Quiénes somos IGT? Para los que no nos conocéis, ya sé que hay algunas personas que nos conocéis aquí y que yo os conozco. Una empresa tecnológica internacional que nos dedicamos a la conversión de la energía y nos basamos en tres productos principales, o tres tecnologías principales, que son la máquina eléctrica rotativa, la electrónica de potencia y luego el control, la automatización y control de cualquier tipo de planta eléctrica. Actualmente estamos en 16 países, somos más de 3.000 empleados y un dato importante que luego volveré a incidir en ello es que bueno, pues, invertimos un 5,5% de la cifra de negocio en I+D. Hacemos un I+D continuado. Y anualmente la cifra de ventas va creciendo y por lo tanto esta cifra de inversión en I+D también la mantenemos en ese 5,5%. Esto es lo que tenemos en el mundo. Tenemos fábricas, las fábricas están marcadas aquí, en rojo, España, Estados Unidos en Milwaukee, en Brasil en Sao Paulo y en la India. El resto son delegaciones, tanto de ingenierías como de delegaciones comerciales. Diferentes plantas que tenemos en el mundo, principalmente las plantas fuertes están aquí en España, ya que IGT es una empresa 100% española. Y luego, pues bueno, pues tenemos como veis aquí, la planta de Brasil, la planta de la India y la planta de Estados Unidos. Laboratorios, lógicamente, para nuestros productos. Voy a marcar aquí, pues que quería enseñar un laboratorio de automatización para simulaciones virtuales, que son, pues, bueno, laboratorios hoy en día digitalizados y que, bueno, pues que atraen un poco al talento, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando a día de hoy en estas charlas. Entonces, en I+D, como os he comentado, invertimos un 5,5% de nuestra facturación. Tenemos más de 500 personas en I+D. Y bueno, pues entramos en organismos como el FEDEPSI, ASIPTEC, pues bueno, Horizon Europe. Trabajamos con diferentes universidades de España, también alguna internacional. Y bueno, pues principalmente con centros tecnológicos también españoles. Entonces, ¿qué hacemos en el sector marino? En el sector marino lo que hacemos es suministramos producto, máquina eléctrica, generador eléctrico, convertidores de frecuencia, electrónica de potencia, y luego hacemos soluciones integrales de propulsión eléctrica. Algunos nos conocéis muy bien aquí. Y en donde también estamos electrificando a día de hoy, que luego va a venir, luego lo voy a comentar un poco, pues bueno, soluciones de almacenamiento de baterías en barcos y también hacemos OPS o
digamos de alguna manera, conectores eléctricos a barco en puerto. Un soft power supply. Entonces, yendo al hilo de lo que estamos tratando hoy aquí, la visión que tenemos es los retos de la industria naval en esta década, en los próximos años, son los siguientes. La descarbonización, quizá me deja alguno, y luego lo podemos discutir. La descarbonización, nuevos sistemas de propulsión eficientes en buques, electrificación de buques y puertos, barcos autónomos e innovación continua. De todos estos puntos, como veis, esto es hacia donde tiende la industria naval en el futuro y hacia donde las empresas, creemos desde GTA, nos tenemos que adherir. Entonces, descarbonización, pues lógicamente, ya se ha comentado aquí, pues todos los barcos deben utilizar carburantes de un contenido muy bajo en azufre, nitrógeno, carbono, para contaminar lo menos posible y cumplir con los requerimientos de las organizaciones marítimas internacionales y salvaguardar el medio ambiente y el mar. Nuevos sistemas de propulsión eficientes debido pues, a las exigencias medioambientales. Están surgiendo alternativas en biocombustibles, gas naturales, biodiesel, bioetanol, pilas de hidrógeno, baterías, etc. Y lógicamente aquí la electrificación de los buques es un plus a todo esto. Perdón. Así. Aquí veis, os he querido sacar un gráfico, luego compartiremos la presentación en el clúster para los que queráis. Pues un poco las discusiones o la situación actual de los diferentes combustibles a utilizar en el sector, que se están discutiendo y que todavía el sector está tratando de tomar una decisión. Entonces, bueno, tenemos aquí el metanol, fósiles, biocombustibles, hidrógeno, amoníaco, almacenamiento de energía, pilas de combustibles y baterías. Entonces, digamos, de alguna manera, pues bueno, la situación actual es que, bueno, que muchos armadores, pues a día de hoy no tienen muy claro que un barco que vayan a fabricar o que vayan a construir para sus necesidades en este tiempo vaya a cumplir con los requerimientos a alcanzar en el año 2050, que es lo que marcan los organismos internacionales. Y bueno, pues aquí os voy a dejar un poco pues, las ventajas, los inconvenientes y los ejemplos de los diferentes combustibles. De electrificación de buques y puertos, pues está al igual que la automoción o los coches, esto tiene que llegar. Tenemos que reducir las emisiones del puerto, las emisiones en el mar, y la única forma de reducirlo es con combustibles alternativos o con electrificación en puerto. Y bueno, y la innovación continua. Es el último punto que yo añadiría. Es la necesidad de innovarse y seguir mirando hacia una mayor productividad y sostenibilidad. Que las empresas tenemos que seguir mirando hacia la innovación. De manera que los retos que hemos estado hablando y que Luis ha comentado y también Iñaki han comentado, personal cualificado, detección del talento, lógicamente, a día de hoy, y Luis es un especialista en ello, bastante más que yo, una empresa, las empresas tenemos que ser atrayentes del talento, ¿no? Entonces, bueno, pues si una empresa, digamos de alguna manera, invierte en tecnología, invierte en medios, etcétera, etcétera, pues el talento se acerca más a esas empresas que invierten, digamos de alguna manera,
en sus medios y en sus productos, ¿no? Mirando siempre cara al futuro. Inversión en medios, por supuesto, las inversiones en medios son necesarias. De eso nos tenemos que dar cuenta en todos, digamos, en todos los segmentos del sector marino. Hemos hablado de la atracción del sector marino, Luis lo ha comentado, Iñaki lo ha comentado. El sector marino no es un sector atrayente en sí. Si una persona, si cualquier estudiante hoy en día pues va a un astillero o va a una empresa auxiliar en donde estamos continuamente pues, en trabajos de mano de obra bastante duros y demás, en las generaciones actuales no es cierto que no están buscando eso. No están buscando eso. De hecho, nosotros, en general, siendo una empresa tecnológica, tiene problemas muchas veces en la captación de talento. No tanto en la captación no tenemos tanto problema en la captación de talento para oficina o para desarrollo, pero sí a la hora de buscar talento para dar servicios en el sector marino, tener que salir a barcos, tener que salir a astilleros, andar viajando de manera continuada, ahí sí que tenemos problemas y eso es una realidad. Eso va pues con los jóvenes de hoy en día, bueno, principalmente son reacios pues a tener un movimiento continuado dentro de su vida y tienen una cierta estabilidad, Y bueno, pues lo que vemos de INGETEAM, la experiencia que tenemos en INGETEAM, pues bueno, pues lo que os he comentado, a nivel de personal tecnológico no vemos tanto problema en captar personal tecnológico, sí vemos más problema en captar personal de mano de obra y de servicio. Ahí sí que vemos problemas. Pues sí es cierto que las inversiones en medios y las inversiones en el I+D para facilitar la captación de personal, pues son necesarios en las empresas, porque si no, difícilmente vamos a captar o vamos a retener el talento. Nosotros, ya habéis visto, pues bueno, pues soluciones tecnológicas tenemos, estamos en la vanguardia de las soluciones tecnológicas. Nosotros competimos con empresas muy grandes en el mundo marino, puede ser ABB, puede ser Siemens, puede ser General Electric. Tenemos tecnología suficiente como para competir con ellos en el mundo y bueno, pues lo que también intentamos es que nuestra tecnología, digamos, venderla dentro del mercado nacional. Es un poco, también lo que tenemos que buscar dentro de lo que es España, que la tecnología y que las empresas que estamos en España las intentemos ayudar para que tecnológicamente vayan creciendo y podamos atraer a parte del pastel del talento que tenemos en España. Y bueno, para finalizar, he dejado aquí una serie de referencias para que veáis lo que hacemos. Suministramos a barcos de este tipo motores de propulsión, electrónica de potencia. Sé que también aquí los compañeros de Jove también lo hacen, con los pasacables principalmente. Suministramos en Italia, el anterior, este lo suministramos en Corea, este lo suministramos en su día también en Holanda, con baterías, pero bueno, la construcción se hizo en Bilbao, en la naval, en donde ya se ve. Pero bueno, pues ya tenemos aquí tecnologías de baterías, ya son barcos, digamos de alguna manera híbridos. Este tipo de barcos para la Navy, para armadas de diferentes países. Desde España estamos suministrando armadas de diferentes países.
También suministramos a la Armada Española, prácticamente, como el F-111 o su gemelo de Estados Unidos, la FPG-X. El Rotterdam, que bueno, pues que también es un barco, en este caso Holanda, pero es diseño de Navantia, es un retrofit. Necesitamos a barcos en Noruega, estos que son en Bélgica, este tipo de jackups o de offshore crane vessels para colocación de molinos de viento en el mar. Y bueno, y muchas más referencias que tenemos aquí. Yo, por mi parte, animaría un poco a las instituciones a que, bueno, de alguna manera ayuden a las empresas o nos ayuden a las empresas a crecer tecnológicamente para que, digamos, de alguna manera se genere ese círculo de retroalimentación entre crecimiento de empresas e innovación y digamos, y búsqueda y captación del talento. Entonces, bueno, ese sería un poco mi llamamiento. Yo veo aquí a gente de la Armada, personal de la Armada. La Armada también ha cambiado muchísimo en los últimos años. Sí que es cierto que digamos, no se hace público y no se hace notorio, no se explica muy bien lo que las empresas hacemos dentro del sector. El sector marítimo, como bien ha dicho Iñaki, se conoce como un sector muy conservador. El sector marítimo tecnológicamente no está nada avanzado ni se pretende que avance, pero sí que si se explica, digamos, en las universidades, si se explica al personal, a las personas universitarias bien lo que se hace dentro del sector, creo que podemos tener mucha atracción hacia ese talento que tenemos en España, que yo creo que bueno, es un talento de mucha calidad, porque las universidades yo creo que quizá no estén alineadas, como ha dicho Luis, con lo que luego los alumnos se encuentran en el mercado, en el día a día del sector naval. Pero bueno, a mí siempre me han enseñado una cosa, que es la universidad te enseña a aprender y luego tú aprendes en el puesto de trabajo. Entonces, bueno, la universidad te da la base y luego, pues, es lo bueno o mejor que puedas tener en el trabajo, pues lo aprendes. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora vamos perfectamente en hora, entonces abrimos un turno de preguntas. Así que, por favor, si alguien quiere intervenir. ¿Tenemos un micrófono, Jaime? ¿No? Bueno, sí que es pequeño, yo creo que oímos sin problema. ¿Alguna pregunta? Una cuestión. En la Armada, tierra y aire, existen mecanismos para que el personal que ha ingresado pueda recircular y retomar la vida civil de alguna manera. ¿Tienen ustedes algún contacto o algún lugar o buzón al que acudir con estas necesidades de personal? No es algo directo, pero es algo a lo que darle difusión para que el elector, como usted decía, pues no pueda pedir. Pero siempre puede ser una ayuda. ¿No disponen ustedes de ningún...? No, nosotros al menos no lo tenemos y sería de interés tenerlo. Igualmente. Pasaré a mis compañeros. La propuesta. Vale, efectivamente, nosotros dentro de como me recuerda Vicente Capel, ahora mismo en este momento llevamos ya unos cuantos meses, por el momento no hemos tenido muchos resultados positivos de una colaboración, digamos, armada, empresas del sector naviero, fundamentalmente navieras, para la recolocación del personal de la Armada, digamos que a los 45 años pues tiene que abandonar la Armada si no ha conseguido sus metas
y la verdad es que de momento no hemos conseguido, teníamos una lista de aproximadamente unos 10 o 12, digamos, interesados, y luego por distintas razones, al poner en contacto, bien es cierto que tampoco lo abrimos a muchas navieras, fundamentalmente o únicamente y exclusivamente lo abrimos a una naviera y no hemos tenido resultados positivos por diferentes razones. Algunos porque ya habían encontrado en este momento, desde que salieron de la Armada, pues un puesto de trabajo, en otras porque, digamos, todo lo que les ofrecía no les encauzaba mucho, pero bueno, no nos desanima y vamos a intentar si en una segunda etapa conseguimos de hecho tenemos un grupo de trabajo de formación dentro del clúster, que es en el que tendremos que reunir para informarles de las gestiones que hemos llevado a cabo, y hasta ahora, como digo, desafortunadamente no han sido positivas por diferentes motivos. Quizá por la empresa, quizá por la gente que se quería incorporar, por un movimiento, que yo ahora tengo una pregunta de movimientos geográficos, porque claro, pues finalmente el personal de la Armada tiene unos pocos, digamos, en los que les gustaría encontrar su nicho. A ciertas edades, pues moverse de aquí hasta allí va a decir que no. Pues me sorprende ahora una pregunta ya relativa a eso. O sea que dentro del clúster estamos intentando, por lo menos con el tema de la Armada, que hemos tenido varias reuniones con personal de la Armada. Claro. Yo a raíz de esto te iba a hacer una pregunta. Me sorprende que en este momento la gente joven, que yo hablo, y aquí tenemos a los directores de estudios de la escuela, tienen multitud de becas, tenemos alumnos también que están ya a punto de graduarse, han disfrutado de becas, pero el que ha querido, ha tenido todas las que ha querido, y ya en muchos intercambios, en muchos programas internacionales. Me sorprende que luego dices que la gente a la hora de incorporarse a la empresa, la movilidad le retrae, o por lo menos eso está entendido. Bueno, me refería a que he hecho la comparativa de un estudiante que venga, digamos, a la oficina a enseñar I+D o relacionarse con el producto soluciones que damos en la empresa, a luego personal que se vaya a dedicar a dar servicio a esos equipamientos que luego fabricamos. Entonces, claro, esa movilidad que tiene que tener la persona de servicio, pues, esa falla. De hecho, la captación del personal de servicio, nosotros la tenemos bajo mínimos. Nosotros estaríamos dispuestos a captar a gente de servicio para, lógicamente, es un producto tecnológico, pero luego sí que es cierto que necesitas movilidad porque los barcos, lógicamente, no los tienes en el puerto, en este caso, lo que soy de Bilbao, no están en el puerto de Bilbao. Se tiene que ir a Singapur, o Iñaki, o China, o al Mar del Norte, o a Canadá. Por poner ejemplos. Y bueno, pues, Ahí es donde la gente se retrae. ahí es donde la gente, yo veo que se retrae. Bueno, yo querría hacer una pregunta, si no se importa, un poco general, dado que este es el debate, digamos, permanente en los últimos años. En primer lugar, yo, Luis, felicito por ese vídeo, que para muchos es ejemplar. Pero teniendo en cuenta tu exposición en la que estáis haciendo todos, yo no sé qué impacto puede tener un vídeo de ese tipo en la nueva generación. Entonces, mi pregunta es muy general, porque lo estamos sufriendo todos, no solamente medias empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, pymes especializadas, sufriéndolo muchísimo. Y los síntomas son exactamente igual. Exactamente igual. No quiero viajar, dame teletrabajo, dame tal. Entonces, yo, en una escuela de ingeniería, tengo que hacer un símil mecánico. Evidentemente, las relaciones laborales se han venido comportando en régimen elástico. Elástico significa que tú aplicabas una deformación, una demanda, y evidentemente había una deformación, había unas tensiones, esas tensiones se asumían por la viga, no se rompía, pero hemos llegado a un nivel en el que el nivel del mercado está plastificado. Plastificado significa que estamos cerca de la rotura. Por eso mi pregunta es general. ¿Son sostenibles las empresas de estos sectores
con ese nivel de exigencia, y perdona, el ejemplo de los gatos me ha llegado al alma, pero tiene que haber muchos más y más extraños, ¿vale? Yo te podría poner unos cuantos también, ¿vale? Entonces, el de no quiero viajar, el de hacer teletrabajo, ¿cómo haces tú un servicio en un yate urgentemente porque libre, porque tengo un problema, que tienes que resolverlo en 24 horas cuando la persona no quiere viajar un fin de semana? Entonces, la pregunta clave es esta, la que nos tenemos que hacer. No estamos cediendo demasiado, no estamos en este momento plastificando el mercado, poniendo en crisis sectores, empresas, por una cesión que a veces hay que parar, porque tú has dicho un ejemplo que es sintomático. En Alemania, yo estudio lo que quiero, pero trabajo lo que puedo. Y aquí somos diferentes. Y aquí somos diferentes. Entonces, la pregunta clave es sostenibilidad de las empresas. ¿Son sostenibles o no? En base a esta plastificación del mercado laboral. Esa es la pregunta. Gracias. Pero está muy complicada de responder. Puta realidad. Yo te voy a, ya que has salido de, yo me salgo también. Mi hijo juega al fútbol, mayor, Claro. y hace poco jugué en un sitio y bueno, hay un vestuario vestuario de allí del norte, pues de los años 80, digamos, un sitio, por no extenderme. Y hubo varias madres que mi hijo no se ducha ahí, con 11 años. Y yo juego al fútbol y son sitios mucho peores. Dijo, no, tú te duchas. No sé si te sirve Sí, la sí, hombre, extrapolación. claro. Quiero decir, ¿qué parte de responsabilidad tenemos en hacer generaciones de jóvenes más... no me gusta utilizar la palabra blanda porque parece que... no. Sí, cómoda. Probablemente sería cómoda. Cómoda o sí. Pues no lo sé. Yo creo que... yo sí quiero pensar que es sostenible. Es decir, yo creo que no todo es tan radical, ¿no? Es decir, yo cuando nosotros damos una semana de teletrabajo a una persona porque lleva 5 años funcionando la empresa y lo ha hecho muy bien y es absolutamente responsable y desde su casa gestiona todo y lo hace bien, es razonable. Es razonable. O cuando damos un permiso de más duración incluso de los que el Estatuto de los Trabajadores establece porque una persona tiene enferma a su madre, porque esa persona funciona muy bien, lo hace muy bien, pues también lo hace razonable. Pero claro, esa reflexión yo creo que toca más puntos que a la empresa, ¿eh? No es una cuestión solo de empresa, al final la empresa es una traslación de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Y de cómo educamos y de cómo formamos y de qué valores inculcamos y de dónde ponemos los límites. Yo te podría contar ejemplos mucho peores, ¿no? Desde hace poco también nos pasó una cosa muy graciosa. Unas elecciones sindicales, un proceso electoral, y entonces uno de los que se prestaba venía a preguntarme que si cobraba más. Y yo le dije, no, pero si vas a enfrentar a tus compañeros, evidentemente, pues no tienes que cobrar nada. Ah, no, pues yo pensé que me pagaban. Ah, no. Pues, ¿dónde ha ido esto? ¿De dónde saca él ese mecanismo? No lo sé. Entonces, a veces hay cosas que se me escapan. O sea, yo juego en el tablero de ajedrez con las fichas que tengo, pero claro, más allá, no lo sé, no te puedo dar una respuesta. Sí que yo tengo claro que una de las cosas que tengo clara es que a veces no hablamos con claridad a los jóvenes. Eso sí te lo puedo decir como respuesta mía de mi cosecha. Y yo a lo mejor esto es así, hay que trabajar. No vender escenarios de fantasía ni eso me parece peligroso. Hasta ahí. Si se me permite desde Singapur añadir algo a este respecto, lamentablemente es algo, no es que lo aceptemos o no, es que, y creo que lo comentaba quizá antes, es que es así. O sea, no es una cuestión de que creamos que están malcriados, digamos, y es que lo que pueden conseguir hoy en el mercado, en determinados mercados muy atractivos, es eso y más. Con lo cual, si queremos ser competitivos, tenemos que buscar otros resortes que nos permitan atraer ese talento. Si no, no lo vamos a encontrar y podrá, y yo creo que pone hoy ya en verdaderas situaciones muy comprometidas a compañías. Evidentemente, en esto el tamaño importa, porque si tienes más estructura, también
La gente joven prefiere ir a una empresa que cree que tiene más posibilidades, más opciones, más seguridad, y está dispuesto a arriesgarse menos en otros aspectos, salvo que sea algo hiperatractivo, una startup, algo que él crea que pueda conseguir. Y eso es un verdadero reto, que es muy difícil superar, pero no es una rabieta de que me llegas aquí y dices, no, no, tú lárgate ahora mismo porque no te contrato. Es que es uno y otro, o sea, no es una situación que debemos de aceptar, y yo creo que también a las empresas nos ha costado, nos sigue costando aceptar eso, porque culturalmente también, generacionalmente, tenemos una percepción distinta de la realidad y claro, nos encorajina, nos calienta incluso. Dice, bueno, es que esto es inaceptable, pero ¿cómo se le ocurre? Pues es así y tenemos que pensar en otras posibilidades. De hecho, de las discusiones enormes que hemos tenido en Arbulo Academy ha sido que en el proceso de selección seamos capaces de ver la actitud, el talante, más allá del conocimiento. Tiene que ser alguien que tenga en vena algo de aventura, algo de conocer, de autonomía, porque si no, contratas a gente que luego, en un tiempo, se te van, que está bien la retención. Si no encuentran aquello que esperaban, pues lo has perdido. Y eso también es doble coste, porque has hecho el esfuerzo de selección, has hecho el esfuerzo de formación y luego se va incluso fuera del sector, ¿no? Bueno, solo quería añadir eso, que a veces, digamos, no debíamos de aceptar la situación. Lamentablemente, la realidad la tenemos que aceptar. Esto es como una tormenta. Tenemos que aceptar la tormenta. No podemos decir, me gustaría que no hubiera. La realidad es que ahí está, ¿no? A mí me gustaría añadir dos cositas de GTA. Estoy totalmente de acuerdo, y es lo que hacemos en GTA nosotros por lo menos. Ponemos encima de la mesa la realidad de los puestos de trabajo, porque si no, punto uno, se te van, o sea, no esperan ni a poner el culo en la silla. Y, y segundo, pues bueno, en nuestro caso, en el caso de GTA, pues bueno, el personal de servicio que contratamos y que tenemos tiene unas condiciones diferentes al personal de oficina, lógicamente. Entonces, bueno, esa balanza, digamos, de alguna manera, lógicamente, de estar fuera de casa, condiciones económicas, pues se tienen que ajustar. Porque como no se ajuste, pues lógicamente el empleado se te va igualmente marchar. Entonces, bueno, esa es la realidad. Yo me quedo más por lo que ha comentado Luis antes, que es las generaciones actuales, no sé, bien sea por lo que les estamos transmitiendo los mayores o por lo que sea, pues buscan más la comodidad. Esa comodidad, sacarles de esa comodidad, pues lógicamente, si hay algunos que son emprendedores y buscadores, pero son los menos. Eso es lo que vemos en IGT. Trabajar en la oficina, lógicamente, cerca de casa, pues la mayoría pues lo ven como positivo porque GTA es una empresa tecnológica y bueno, pues pueden desarrollar lo que han estudiado, pero lógicamente la falta de servicio pues es la que más nos cuesta, ¿no? Y bueno, pues nosotros pues funcionamos con flexibilidad, pues que no nos queda con flexibilidad y cuando se nos sobrepasa los temas de servicio, pues buscamos en otros países pues ayuda de terceros o lo que pueden. Ya que estamos en el ámbito académico, ¿no? Nunca mejor dicho, por la academia de Apuyo, digo, y por la escuela, ¿no? Por la escuela en la que estamos. Yo me recuerdo siempre un catedrático de Derecho Administrativo que yo mucho está con él, es uno de los mejores especialistas en España, los más dotados, y decía siempre, nos decía, recuerden ustedes que nos trataba de usted, nos mandaba escribir un correo, todos los correos eran estimado profesor, ¿no? Que eso, el tema de los correos electrónicos de las empresas nos daría para un debate también de lo que llega por ahí, de faltas, que es una cosa que a mí me pone muy nervioso. Pero bueno, por más aparte, nos decía siempre que toda decisión conlleva una renuncia. Y esa frase se me ha quedado grabada en mi memoria para siempre, porque es verdad. Cuando tú decides trabajar,
pues tienes que renunciar a algo, evidentemente. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. No puedo trabajar, ganar dinero y estar por horas en el gimnasio. Eso es posible. Bueno, será posible para quien se lo va a permitir, pero en general no lo es. Entonces yo creo que muchas veces también es una cuestión, como decía ahora Beñat, de trasladar a esos candidatos y candidatas la realidad de la vida, ¿no? Es que los trabajos a veces sufren, hay días mejores, hay días malos, es normal. Esto es así. Y a veces me da la sensación de que la sociedad genera unos mensajes que no son los que luego la empresa tiene. Y ahí es donde está el choque, ¿no? Cuando uno llega a la empresa y dice, pero esto era esto, claro. Es que lo que a ti te han dicho era otra cosa distinta. Entonces ese choque es muy difícil. Cuesta mucho. Por ejemplo, yo una de las cosas que valoro siempre en las entrevistas es personas que ya hayan trabajado, aunque sean ingenieros navales, me da igual en que hayan trabajado. Marero, sí, me da igual. Gente que haya estado en un trabajo, con una responsabilidad. Ese detalle a mí me parece fundamental. El deporte muchas veces también nos dice cosas de la gente. Me gusta mucho el deporte. Entonces, te vas siempre a otras cosas que no es lo profesional. ¿Por qué? Porque sabes que en lo profesional normalmente no está el problema. El problema está en la otra parte, ¿no? Y eso es muy difícil de... Y nos equivocamos. Yo me equivoco muchas veces también, y seguramente vosotros, porque también yo, a veces, hace poco nos pasó con una persona que yo me equivoqué, y se me dijo a la gente, me equivoqué. Es que esta persona, salió no, ni el mejor proceso de selección te exime de equivocar. Al final somos personas, y las personas pues, no es como este micrófono que le da botón, se apaga. Esto es distinto. Y es un poco la reflexión final. No sé si alguien mantener. Sí, bueno, muy rápidamente. Hemos hablado de que en los puestos medios, más de operarios, falta gente, no tanto en los superiores. También faltan ingenieros. Y tiene que venir gente de fuera. Entonces, esa formación in situ, en Iberoamérica, por ejemplo, por ejemplo, es muy fácil, aunque para nosotros implantar en Iberoamérica sitios de formación. Bueno, como idea me parece interesante. La relación ¿no? La relación con Iberoamérica en general me parece muy interesante para España. Y en este aspecto más, porque la barrera del idioma pues no la hay. Y la cultura probablemente tampoco, prácticamente tanto. Entonces, sí me parece muy bien. Nosotros sí que hemos participado, hemos mirado algún programa de talento de allá. Cuesta porque a veces las homologaciones no son las mismas, ¿no? Incluso a nivel académico superior, a veces los títulos, la convalidación de un título en España es una cuestión complicada, es un galimatías legal y administrativo, pero bueno, como idea me parece muy interesante. ¿Sí? Pero me perdonáis, mientras este Estado permite que aquí entre mucha gente, pero voy a decir cómo, lo que intentamos respetar la legalidad y traer ingenieros peruanos a España, no podemos traerlos por la vía legal. No podemos traerlos. Porque no hay homologación de títulos, no hay acuerdo entre las escuelas. Entonces, esto es un calvario. Y estamos con la queja permanentemente. Entonces, es que estas quejas las tiene que resolver este querido Estado, que nos trata de traer, que me parece muy bien, bienvenidos sean trabajadores extranjeros, pero evidentemente intentamos conseguir personal cualificado en Latinoamérica con la ventaja del idioma, con la ventaja del conocimiento de las personas, con la ventaja del hambre técnico y profesional que tienen como don Antonio cuando se fue para allá, ¿vale? Pero es el ejemplo contrario. Y no nos dejan. ¿Qué tendremos? Que casarle con alguien para que venga. A lo mejor es más barato que yo me gaste dinero en abogados, y lo digo aquí públicamente, me esté gastando dinero en abogados para traer a un par de ingenieros y no puedo. Entonces, estoy inventando el método del casamiento, ya sea con él o con ella. Porque a lo mejor tengo hasta bonificaciones del Estado. Es así. Es decir, que esto tenemos que ponerlo encima de la mesa, señores. Este debate hay que ponerlo encima de la mesa. Y no se van a conseguir 40.000 ingenieros al año si no abrimos esas puertas de una vez por todas. Pero digámoselo a esos políticos que se sientan en las mesas, coño, de vez en cuando. Porque esto está pasando. Perdón, que yo no me calmo. Yo tengo libertad de hablar. Voy a decir una cosa al respecto. La Asociación de Ingenieros Navales y su colegio está trabajando. Sí, pero ya está trabajando un año, coño. Es que las cosas son urgentes. Oye, ¿tú tardas en contratar un tío un año? Yo es que lo necesito para mañana.
Lo necesito para mañana. Entonces, homologar un título no creo que sea tan difícil, pienso yo. Pero bueno, lo dejo aquí. Perdón. Hay otra pregunta por ahí. Estamos en la misma gente. Soy nuevo también, yo me estaba por presentarme. Se llama Íñigo Sánchez, soy responsable a nivel nacional de Sindicato de Comisiones Obreras de Industria y soy presidente del Comité de Diálogo Social del sector. Escuché con muchas cosas, muchas estoy muy de acuerdo, con otras estoy algo menos de acuerdo. En lo que es la mano de obra, hay bastantes iniciativas en Europa que han tenido éxito. Se llaman paraguas jóvenes, que son los centros de excelencia del PP, que tienen la solución aquí a España. Algo que aquí, lamentablemente, no se está consiguiendo. Hay muchísimos casos de éxito en hace poco mesa con una persona que viene de Bélgica, donde han encontrado en ello la panacea para que toda esta gente joven y talento terminen en el sector. Y el modo de atraerle a este sector, yo soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de marinos. En mi caso siempre he más las conversaciones. Y fue mi padre el que me dijo, hijo, que atendiera que las conversaciones que tenía con él cuando volvía a hacer referencia a la cuestión. Pues estoy acostumbrado a eso, pero él me recomendó como un tipo de personas como tú, que tenía una licenciatura y estoy trabajando en astillero. Una de las cosas que yo estas iniciativas intento preguntar a la gente de los recursos humanos si dejarían que tu propio hijo o hija trabajara en qué condiciones como estuviera dentro del mar. Y eso facilitaría el que uno también, creo, nos frente al sector. Pero también allí en Europa, que me toca lidiar con bastante grande, entiendo que las empresas quieren grandes jóvenes, entonces hacía falta alguien que trajera talento y contribuyera para que hubiera empleo. Prefiero la palabra empleo a trabajo, porque les invito a buscar la palabra origen etimológico, palabra trabajo, cuando tengan un empleo. Y desde ahí estamos en una iniciativa, habíamos firmado con la patronal, una iniciativa que es nada de subvenciones a que no construye modelos. Pero parece algo de bastante sentido común, porque para poder tener unas condiciones de trabajo dignas, nos faltamos poder vender esos barcos, poder vender esos equipos, o poder prestar esos servicios a precios, entiendo, algo más elevados. Por lo cual, estamos todos, creo, en el mismo barco, pero también porque compañeros que me hablan hemos también hablado aquí del cambio de propulsión eléctrica, que no en el sector marítimo, son la perdería, no nos parece a nosotros, pero más bien, entonces hay muchas cosas que podemos hacer todos juntos. Y por terminar, y ponerle dos apuntes, hay aquí gente con mucha experiencia, que de lo que se ha hecho ha funcionado, de lo que se ha hecho ha funcionado. ¿Y qué opináis? Esto está también un poquito del eólico. Un sector del eólico, un sector que en España tenemos la mayoría de patentes y a día de hoy seguimos en poder. A ver, que ha sido un poco extenso. Bueno, voy a intentar responder a algunas de las preguntas desde la perspectiva de IGT, ¿vale? Has comentado el tema primero lo técnico, que yo vengo de la pata técnica, el tema de electrificación de buques y propulsiones eléctricas. La propulsión eléctrica sí que aporta mucho al buque, ¿vale? En maniobrabilidad, en muchas facetas, que a día de hoy cualquier barco pesquero, por ejemplo, diésel o frente a un pesquero eléctrico, vamos, en maniobrabilidad, y silencio, es mucho más potente un buque eléctrico
aquí mismo con un diésel. Bueno, aquí Julio, que es especialista en temas de ruido, lo puede certificar. En el tema, has comentado el tema de... A ver, el segundo tema que has comentado era el de Como que ya haya funcionado, ¿no? No todas negativas para... eso es. Hay países, a día de hoy hay países, por ejemplo, Estados Unidos, ha sacado una normativa que se llama el DIRA, que es de fabricación local de cualquier tipo de instalaciones, ¿vale? Véase, para mencionar el eólico, el solar, el marino. Están intentando, digamos, de alguna manera, subvencionar las instalaciones, las fabricaciones y las instalaciones locales en Estados Unidos. Es una guerra geopolítica contra China, y bueno, pues lo que están intentando es promocionar las fabricaciones locales en Estados Unidos, aunque sean más caras, que es un punto que has comentado. Aquí en España no tenemos eso, lógicamente. Bueno, es una manera de subvencionarlo, ¿no? Y bueno, pues ocurre algo parecido en el sector eólico que mencionas. Ya está en el sector eólico desde el año 96, suministrando también electrónica de máquina rotativa, electrónica de potencia y máquina eléctrica rotativa, generador eléctrico. Y hemos trabajado mucho con Gamesa, con Acciona. Bueno, pues Acciona ahora no es Acciona, es Nordex, Gamesa ahora no es Gamesa, Siemens Gamesa, y bueno, no sabemos lo que va a pasar con Siemens Gamesa. Es decir, se ha diluido todo. Es cierto que España, pues bueno, pues no ha apostado en las empresas locales lo suficiente como para que esas empresas continúen. Y eso es uno de los puntos que yo he puesto en la presentación. Pues bueno, pues que digamos, de alguna manera los estados tienen que invertir en la tecnología y en las empresas locales, porque si no, al final vamos a depender de países de costes más bajos, nuestras empresas se venderán a otros países y bueno, y estas empresas que tenemos, tanto astilleros como industria auxiliar, tenemos que ser capaces de dar servicio a nuestros clientes locales, como puede ser la Armada, armadores de otro tipo que tenemos aquí y muchos, y lo que estamos viendo es, y Julio también lo ha comentado, pero en otro caso, es que, bueno, pues, que esas ayudas del Estado, esas ayudas del gobierno, me da igual europeo, español, más para el país, pues que no las vemos. No las vemos. Yo no creo en ellas. ¿Verdad? Yo no creo en ellas ni creo que sean convenientes para el desarrollo de la inteligencia. Así de claro. Yo sí que el tripalium, el trabajo, ya sé que viene de la... Sabía que era una palabra, no recordaba que era una tortura, pero sí, es verdad, sí, pero bueno, no torturamos a nadie, que eso para mí, por lo menos nosotros, yo creo que tampoco. Yo sí que de puntualizarte ahí, sí que es cierto que cuando uno va a un astillero y se encuentra que hay un montón de mano de obra extranjera, pues le da rabia, no porque sean extranjeros, sino por la falta de los de aquí, ¿no? Y al final es así. Deberíamos de potenciar mejor el talento que hay aquí, porque lo hay, si no lo hubiese. ¿Por qué no encaja el sector naval en el talento de hoy en día? Pues una buena pregunta. Efectivamente, trabajar en un astillero no es fácil. Nadie dice, o sea, es duro. En el norte llueve, hace frío, es un clima complicado, en el sur hace calor, es complicado. Es un intento de trabajo que por sus peculiaridades, efectos de prevención de riesgos, pues es riesgo máximo prácticamente con las centrales nucleares, con la mina y con la prevención establece es riesgo 3, es lo máximo. O sea, es un sitio peligroso para trabajar. Es la realidad. Barco es un sitio peligroso para trabajar. Es diferente. Entonces, eso de alguna manera retrae, no atrae, sino que retrae. Pero yo creo que aun con todo, las condiciones no creo que hoy en día en general sean tan malas como se presentan. En mi opinión. Nosotros hemos intentado, dentro de ese ecosistema, ¿no?, de trabajar en un astillero, pues lo que decía antes, pues evidentemente una persona no puede telesoldar,
lógicamente. Pero si esa persona tiene que salir 2 horas porque su mujer tiene el biberón del crío, pues dejamos salir, si se puede. Si se puede. Intentamos generar ese espacio de confort, ¿no? Digamos, dentro de lo que es trabajar en ese sitio, que sabemos que es un sitio complicado. Y eso no lo va a poder cambiar nada ni nadie, porque yo no soy un experto, yo técnicamente soy el que menos sabe de aquí, de todos, seguro. Porque no es mi función ni mi formación, pero no creo que un astillero se pueda funcionar a base de robots, porque es complicado. Se puede, porque es complicado. Por lo cual siempre va a tener que haber mano de obra humana, personas ahí trabajando. Yo creo, vamos, al menos a corto plazo, a medio, yo creo que sí. Entonces, bueno, yo creo que eso da para una reflexión. La prevención es muy importante, el salario, creo que la media salarial de la gente que trabaja en astillero está bastante por encima de la media, de eso sí que hay estudios y yo los tengo, me puedo facilitar, y de hecho, vamos, si lo comparo con personal que tengo en fábrica, salen perdiendo grupos de fábrica, porque las condiciones son distintas, lógicamente, pero el salario también. Y desde luego, una persona que funciona y que trabaja bien en un astillero, salvo que el astillero quiebre, dudo mucho que tenga problemas de trabajar. Y para tener trabajo, siempre. Vamos, seguro, o casi siempre. Pueden pasar cosas raras, pero en general hay mucha estabilidad en ese empleo. Mucha estabilidad porque las empresas nos interesan, que no hay. Pues no te desprendes de lo que no tienes. Eso, yo creo que eso está claro. Hace poco me decía un trabajador, ¿ya? Decía, ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo que sea soldador? Y dije, ¿por qué no? No, porque eso ya para mí hay que estudie cada otra cosa. ¿No? Es que probablemente encuentre más estabilidad, más salario, probablemente no vamos estudiando. ¿No? Yo creo que es interesante. Muy bien. Pues muchas gracias, Iñaki, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Iñaki. Para cumplir el horario establecido, lo siento si hay alguna pregunta más, pero estamos justamente en el tiempo. Antes de que os vayáis, por favor, pues un detalle del clúster. Iñaki, ya sabes que lo hablamos, que tenemos pendiente. Gracias, y a los demás, muchas gracias. Ya como siempre terminamos los encuentros saliendo a la izquierda, tenemos ahí reservado una copa que da el clúster y allí yo creo que podemos hacer otro intercambio de opiniones o alguna pregunta si tenemos la suerte de que se queden los ponentes que haya quedado en el tintero. Así que lo dicho, muchas gracias y recuerdo que el próximo será dentro de 15 días.